Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien en tu casita o donde quiera que estés viendo este video. Y comenzamos este año 2021 dándole gracias a Dios porque Él está con nosotros y eso es más que suficiente. Y todas las añadiduras que Él nos ha dado, que no nos ha faltado alimento y Dios ha sido bueno. Y pues bueno, te quiero compartir lo que es mi oración para ti, para tu familia, por supuesto para mi esposa y para mí, la cual está en Colosenses 1 al 9 y es una petición que Pablo está haciendo por los hermanos de la iglesia de Colosas y se me hace muy interesante lo que Pablo pide y está pidiendo por ellos. Mira, el verso de Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice Pablo, no dejamos de orar desde el día que oímos acerca de ustedes, no hemos dejado de orar y de pedir, ¿no? ¿Y qué es lo que está pidiendo? Dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué interesante que Pablo, en lugar de decir, no dejo de orar por ustedes para que no les haga falta nada, ¿no? Para que tengan todo lo necesario, para que tengan salud. No es entre el día de ayer y hoy, y tal vez hasta un día antes, no he dejado de ver memes, ¿no? O mensajitos de esos que nos mandamos o que subimos a las redes sociales en donde pido por salud, pido por un bienestar, pido porque estés bien económicamente, porque no te haga falta, pero el tema principal, pido por tu salud, ¿no? O que tengas buena salud, ¿no? Y como que ese ha sido el tema central de nuestra petición para este 2021 y que, bueno, dos cosas. Me pregunto, ¿a quién se lo piden? Y dos, porque hace como al mundo, ¿no? Al universo le pido que tengamos salud, ¿no? ¿A quién le piden, no? Muchos hasta ateos, ¿no? Vi que postean eso, ¿no? Pero bueno, el tema es salud. Y Pablo, en lugar de pedir estas cosas, dice, no dejo de orar por ustedes para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y ¿sabes qué importante es que tú y yo seamos llenos del conocimiento de Dios, seamos llenos del entendimiento de quién es Él? Como veíamos hace 8 días en Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, en conocerle y darle a conocer, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien has enviado, dice ahí en Juan 17:3. Y al final en eso consiste, en saber cuál es su voluntad. Que crezcamos en el conocimiento de su voluntad. Este es el deseo de mi corazón para este año, para ti, para mí. Dice, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Luego dice en el verso 10, ¿para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Me encanta cómo Pablo les dice para que crezcamos en el conocimiento de su voluntad, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué es esto? Dice, para que andemos como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y estas tres cosas, dice, para que andemos como es digno, ¿no? Para que andemos de acuerdo a lo que decimos que somos, si somos hijos de Dios, para que andemos como hijos de Dios, agradándole a Él en todas las cosas, que durante todo el año, bueno, toda nuestra vida, ¿no? Andemos buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos y creciendo, dice, y llevando fruto en toda buena obra. Esto de llevar fruto en toda buena obra definitivamente habla de Gálatas 5, de los frutos del Espíritu Santo, pero también habla del reproducirnos, de darle a conocer, de predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante petición de oración Pablo les expresa a la iglesia de Colosenses, y lo cual de alguna forma también es mi petición para ti, para mí. No que estemos llenos de salud, no que tengamos dinero, ¿no?
que tengamos amor, ¿no? Sino que más bien seamos llenos del conocimiento de su voluntad y que podamos, en consecuencia de ello, andar como es digno, agradando al Señor. Luego el verso 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Verso 12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Fíjate, el gozo que Pablo aquí él describe está basado no en que esté todo bien, no en un sentimiento que se basa en las cosas que suceden alrededor nuestro o de las circunstancias, sino es un gozo que dice con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Este gozo que Pablo habla aquí está basado en que Dios nos ha hecho aptos como hijos suyos, que nos ha hecho parte de la hermandad con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Somos parte de ser sus hermanos, que nos ha incluido, nos ha adoptado. Ese gozo no está basado en las circunstancias de esta vida, sino en que Él nos ha hecho aceptos junto con el amado, dice. Entonces, ¿tu gozo en qué está basado? ¿No? ¿Tu gozo en qué está sustentado? En que si las circunstancias están bien, si estamos con salud, si tenemos dinero, tu gozo, tu paz, ¿en qué está basada? Aquí el gozo que Pablo habla está basado en eso, en una gratitud más allá de lo aquí y ahora, sino basado en que Él nos ha hecho aceptos. Qué hermosa oración. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, todavía se hace más amplio el tema de por qué debemos de tener este gozo y por qué debemos de darle gracias al Padre. No porque tenemos todo lo necesario, no porque tenemos salud, no porque tenemos amor. Dice el pastor Heriberto, el evangelio de Huicho Domínguez, salud, dinero y amor. No porque tenemos estas cosas temporales y pasajeras, que son las añadiduras que definitivamente Dios quiere para ti y para mí, pero son añadiduras, y nuestro gozo, nuestra paz no debe estar sustentada en esa, sino en que Él nos ha hecho aceptos, nos ha hecho hijos suyos de manera inmerecida. Y luego dice que nos ha pasado o trasladado al reino de su amado Hijo, nos sacó de la potestad de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, ¿no? Entonces, esta es mi petición de oración para ti y para mí, que este año tú y yo podamos crecer en el conocimiento de su voluntad, y en consecuencia de eso tú y yo caminemos, avancemos, amoldándonos a su voluntad soberana, y no quejándonos o reclamando cosas que pues simplemente son añadiduras y que Dios nos da de manera de acuerdo al puro consejo de su voluntad, ¿no? Y que podamos descansar. Y si, mira, el día de mañana tú y yo caemos en una enfermedad, cualquiera que sea, caemos en una enfermedad, nos quedamos sin trabajo, el cheque de la quincena no llega, cualquiera que sea la circunstancia que tú y yo vivamos, podamos sostenernos en la paz, en el conocimiento de Él, en el gozo que no depende de las circunstancias, sino en entender, en tener claro que pues Él es fiel, y que detrás de este mundo, que definitivamente todo lo que vemos no es consecuencia de los chinos ni de un virus, sino es consecuencia del pecado, y que detrás de este mundo, detrás de esta vida, hay una vida genial, maravillosa, que será la eternidad al lado de Él, en donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más lágrimas, donde ya no habrá más muerte, y que nuestro gozo y nuestra paz esté sustentada y firme en esa verdad, no en las cosas pasajeras que encontramos en esta vida o que este mundo nos ofrece. Y pues bueno, esa es mi oración para ti, para mí, en este año
20-21 y por todo el resto de nuestras vidas. Colosenses 1, del 9 en adelante, para que lo leas. Y pues bueno, vamos a continuar con esta pequeña pausa que hicimos al Evangelio de Juan, conociendo al Dios de la Biblia, ¿no? Conociendo al Dios que está en las Escrituras. Mira, no terminaríamos de ver pues el perfil de Dios, de estudiar el perfil de Dios, ¿no? De estudiar la teología, ¿no? Que es el conocimiento acerca de Dios. Mira, podemos estudiar teología simplemente para tener un conocimiento pues más y decir, oh, yo ya estudié teología, ¿no? Y suene así como muy cool. Pero si eso no nos lleva a una aplicación práctica diaria de nuestras vidas, pues no sirve de nada. Simplemente hacer un conocimiento y pues mira, en fin, mi propósito no es enseñarte teología, sino invitarte a que conozcamos al Dios de la Biblia, que no nos hagamos un Dios que no es el que está en las Escrituras. Y para eso tenemos que empezar con lo base. ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿O cómo conozco a Dios? ¿Cómo conozco a Dios? Y veíamos la semana pasada que hay dos pies por los cuales tú y yo tenemos una relación con Dios, y una es a través de la oración y a través de su palabra. La semana pasada vimos la oración y ahora vamos a ver algunos aspectos de su palabra, de cómo conozco al Dios de la Biblia, pues a través de la Biblia. Y hasta podría sonar, como te decía la semana pasada, un poco absurdo para nuestra idiosincrasia cristiana, el decir, bueno, pues yo conozco a Dios a través de la Biblia. Pues claro, ¿no? O sea, a través de qué otra cosa podemos conocer a Dios. Pero, híjole, el día de hoy estamos viviendo momentos tan complejos acerca de la palabra de Dios que terminamos haciéndola a un lado, terminamos o amoldando los versículos a mi conveniencia, a lo que yo quiero escuchar, a lo que yo solamente quiero aprender, a lo que yo quiero saber de Dios, ¿no? Y desechamos todas las demás verdades que están escritas en su palabra. Y hablamos de esto, ¿no? El hecho de las características de Dios, ¿no? Las características que son atributos que son únicamente de Él, y atributos morales, que de alguna forma esos atributos morales Dios nos ha dado un pequeño sentir de lo que Él tiene, ¿no? De estos atributos morales, para que nuestra conducta sea de manera general en el mundo un poco parecida o buena, ¿no? Y no sea todo una conducta mala, porque si nos dejara completamente a los designios de nuestro corazón, híjole, el mundo no estaría como está, estaría peor. Estaría peor. De alguna forma el Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, ha sostenido el mundo para que no termine siendo como podría ser. Y bueno, estos atributos de Dios podríamos estudiarlos uno a uno, pero no terminaríamos, sería algo interminable. Y lo único que quiero hacer con esto es invitarte a que a través de un tiempo de oración, que oremos, como lo veíamos la semana pasada, de manera correcta, no solamente con una lista de peticiones, sino realmente buscando al Señor, conociéndole, con un conocimiento de quién es Él. Y ahora estudiaremos algunos aspectos de la palabra de Dios, igual de la misma manera, para que tú y yo podamos estudiar la palabra de Dios, podamos acercarnos a ella con toda seguridad y con toda confianza de que es la inspiración de Dios. Y bueno, vamos a orar y ponemos en manos de Dios este tiempo. Señor, gracias Dios por tu palabra, gracias Señor que tú nos hablas por medio de ella. Y venimos a ti para pedirte que seas propicio a nosotros, te necesitamos Señor. Queremos seguir conociéndote y también que tú nos conozcas, que podamos caminar en una relación, en una comunión contigo. Permítenos, Señor, estar atentos a lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Sé tú, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Este versículo es más profundo de lo que podemos solamente decir en una sola frase, y habla del hecho de yo relacionarme con Dios, de yo conocer a Dios y como dice Pablo, y que Él me conozca, no solamente yo tener un conocimiento de Él, sino que tener una comunión en donde sea recíproca, ¿no? En donde Él habla, yo lo escucho, yo le respondo, de acuerdo a lo que Él me habla, y entonces se establezca una relación, y no solamente un monólogo en donde yo solamente oro y solamente le expreso lo que yo pienso, siento, deseo, pido, ¿no? Como si es que estuviera yo hablando con el genio de la lámpara maravillosa en donde trueno los dedos y entonces Él hace lo que yo le pida. Y de eso no se trata mi relación con Dios. Se trata de eso. De repente tenemos estos clichés muy ya de nosotros. En el cristianismo se trata de una relación personal. Pero esa relación personal la queremos amoldar a como yo pienso que es, o como a mí me conviene que es, o como yo deseo que sea. Y la queremos amoldar a decir, bueno, yo oro, yo escucho alabanzas, escucho prédicas. Y sabes que eso no es tener una relación con Dios. Va más allá de poner unas alabanzas, de escuchar prédicas, y va más allá de eso. Se trata de yo venir todos los días, sí, orando, sí, buscándole, rindiendo mi corazón, pidiéndole perdón, todo lo que vimos la semana pasada, pero también considerando su palabra. No podemos tener una relación con Dios si no es a través de su palabra. Eso es imposible. Y te digo, parece tan sencillo, tan fácil, pero sabes que el día de hoy es muy real esto de escucho la prédica del domingo y no abro mi Biblia hasta dentro de 8 días. O escucho enseñanzas entre semana y no me intereso de lo que el Señor me tiene que hablar cada día, cuando pues es una relación. Imagínate que, digo, un poco absurdo el ejemplo, pero es un ejemplo nada más. Imagínate que a tu novia, esposo, esposa, solamente se ven cada 8 días, ¿no? Y por un ratito y así con el reloj en la mano. Quedan 5 minutos, híjole, ya se tardó, ya se pasó, ahora se tardó el pastor 1 hora. Imagínate que la relación matrimonial o de noviazgo estuviera así, ¿no? Donde te veo cada 8 días y pues si te pasas del tiempo, híjole, pues yo me voy, yo me paro y me voy, ¿no? O sea, es que ahorita así virtualmente pues apago la conferencia y tengo otras cosas que hacer. Pues eso no es una relación se construye todos los días en diálogos, en conocernos, y a Dios le ha placido, no es como tú y como yo querramos, sino es como a Él le ha placido relacionarse con nosotros. Ya Él, mira, por muchos aspectos, pero bueno, ahorita no los vamos a discutir, pero a Él le ha placido, simplemente te los voy a poner sobre la mesa. ¿Por qué a Él le ha placido? A Él le ha placido darse a conocer a través de este libro maravilloso que es su palabra, que es la Biblia. Así es como a Él le ha placido. Y pues ahora sí que depende de ti, de mí, venir a Él todos los días, venir y construir esta relación a través de su palabra. Tú y yo no nos podemos relacionar con Dios si no nos relacionamos con Él a través de su palabra. No hay forma de relacionarse con Él. Fíjate, dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Su palabra y Él son uno mismo. Es Él mismo, la esencia de Él es lo que es su palabra. Lo que Él quiere decirnos, lo que Él nos quiere mostrar, lo que Él quiere que sepamos de Él está en su palabra. Entonces, y a través de ella podemos encontrar muchísimos beneficios, muchísimas bendiciones, que ahorita veremos solo algunas, no terminaríamos. Yo creo que sería, no sé, mucho tiempo estar observando uno a uno, pero veremos solo unas. Antes de entrar a ellos, te quiero leer la confesión de fe de Westminster acerca de este tema, de la palabra de Dios, cómo en esta confesión de fe
describen a la palabra de Dios. Me encanta, es maravillosa. Y bueno, dice, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede decir de ellas por buena y necesarias conciencia. Y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Me encanta este punto, que dice que a su palabra, a su revelación de su voluntad, que está en las Sagradas Escrituras, dice que no se le ha de añadir nada, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. O sea, no hay ninguna revelación nueva del Espíritu Santo. Las revelaciones del Espíritu Santo se terminaron en Apocalipsis. Y en el momento que se cerró el canon, ahí se acabaron. Dicen, ni por tradiciones de hombres. O sea, no hay ninguna tradición que se pueda poner por encima de la palabra de Dios. Ninguna tradición. Oye, pero que es la tradición de mis abuelos. Pues bueno, entonces ¿a quién quieres hacerle caso? Es la tradición de mi familia. ¿A quién quieres hacerle caso? ¿A la tradición de tu familia o a la palabra de Dios? Tú decides. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entienda de una manera salvadora las cosas reveladas en su palabra. Están diciendo que se necesita el Espíritu Santo para poder entender las cosas reveladas de la palabra de Dios. Completamente de acuerdo. Y que hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios y el gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. La palabra de Dios, como dicen Calvino, ¿no? Cuando en las 5 solas de Calvino, de Juan Calvino, solo la Escritura es suficiente. Definitivamente solo la Escritura es suficiente. La pregunta es, ¿para qué es suficiente? Pues para todas las cosas que tienen que ver con mi caminar cristiano, mi comunión con Dios, para conocer el tema de la redención del humano, del perdón de los pecados del humano, para relacionarse con Dios, repito, y para mi conducta cristiana. Evidentemente, pues, la palabra de Dios no le va a servir a un doctor para cómo cortar el estómago de una persona. Pues eso no viene en la Escritura. Pero definitivamente puede servirle al doctor a vivir una vida de piedad, la Escritura, y para relacionarse con Dios. Entonces, definitivamente la palabra de Dios es solamente ella, es suficiente para relacionarnos con Él. Para crecer en una comunión con Él, la Biblia es suficiente. No necesitamos de nada más. Y ella debe ser nuestra autoridad máxima para regir nuestra conducta. Ella debe ser nuestra autoridad máxima para regir nuestra conducta, para regir todo lo que hacemos, el cómo relacionarnos con los hombres, cómo relacionarnos con Dios, ¿no? Esa es la palabra de Dios. Por eso me encanta la confesión de fe de Westminster, para que la búscala en internet, ahí te la vas a topar. Bueno, la palabra de Dios y Dios son uno mismo, ¿no? Juan 1:1, ya lo leímos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Imposible que tú y yo nos relacionemos con Dios por otro medio que no sea su palabra. Es imposible. No podemos relacionarnos con Dios si no es a través de su palabra, a través de la oración y a través de su palabra. Él así le ha placido darse a conocer. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Qué necesario es que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito, que aprendamos a pensar en lo que el Señor nos tiene que hablar, en lo que el Señor nos tiene que enseñar, referente a todo lo que tiene que ver con mi relación con Él, con Dios, referente a mi conducta cristiana, que aprendamos a no pensar más allá. Y como dice Pablo en Gálatas, si alguien viniere con otro evangelio que no fuere este,
tómenlo como anatema. Dice, aún fuéramos nosotros o un ángel, tómenlo como maldito, como una persona maldita, no lo reciban. Que aprendamos a que nuestra manera de que meditemos la palabra de Dios de día y de noche, como dice el Salmo 1, y que también podamos entender que todo lo que tiene que ver con mi relación con Dios, con lo que tiene que ver con mi manera de vivir, mi conducta hacia con mi esposa, hacia con mis hijos, hacia con mis padres, no pensemos más allá de lo que está escrito. No le añadamos a la escritura ideas humanas más allá de lo que aquí el Señor nos quiere enseñar, ¿no? De repente somos muy fáciles de querer añadir conceptos, ideas que tal vez escuchamos, leemos o hasta uno mismo amolda en su propio criterio a la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo relacionarme con mi esposa? ¿Qué debo de hacer para tener una buena relación con mi esposa? Y tras, ¿no? Ahí andamos añadiendo humanismo, hasta, híjole, cantidad de tonterías que, híjole, de verdad somos bien fáciles de querer añadir a nuestras relaciones estos paliativos que realmente no deberíamos de sacar de lo que la palabra de Dios dice. Y por eso es que dice aquí, ¿no? Aprendamos a pensar con todo lo referente a mi comunión con Dios, a mi comunión con mis semejantes, más allá de lo que está escrito. Que no le metamos a la palabra de Dios simplemente lo que ahí Él dice, ¿no? Lo que el Señor nos dice, referente a lo que Él dice. La palabra de Dios es suficiente. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 17, fíjate, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, te estoy advirtiendo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos ya son ahorita, en donde habrá personas con estas características que definitivamente, como dice aquí, serán amadores más de los deleites temporales que de Dios. Y que obviamente presentarán un evangelio de acuerdo a sus deleites, de acuerdo a lo que ellos desean. Y mira, no solamente lo presentarán, sino habrá muchos seguidores de estos deseos más que de la verdad. Y ¿sabes qué, familia? Esos tiempos son hoy. Por eso la importancia de entender que la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos añadir humanismo, no necesitamos, como en muchas iglesias ponen en los salones de los niños, Xbox, ponen para entretener a los niños más que para enseñarles las escrituras, se visten de botargas y atraen a gentes a la iglesia. Híjole, o algún día vi un video donde se ponían a bailar ciertas canciones para hacer la iglesia incluyente, ¿no? Y reducir el mensaje de la salvación para que venga más gente. Híjole, no debemos hacer eso. Y ¿sabes qué? Tú y yo no debemos de perseguir esas cosas, sino lo que dice la palabra de Dios, otra vez, 1 Corintios 4, 6, que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo. Perdón, se me cerró aquí. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres, ¿te acuerdas?
ahí cuando Moisés quiere sacar al pueblo y ellos presentaban las señales que Moisés presentaba, ellos las reproducían. Y de esa forma estos magos detenían pues, que el pueblo de Israel, el príncipe, el rey de Egipto no permitiera que salieran el pueblo de Israel. Y qué interesante, porque ¿sabes qué? Hay mucha gente que está así, deteniendo la verdad para sus propios beneficios y deleites, y nunca permitirán que la verdad llegue a nosotros. Dice, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Vamos a brincarnos hasta el verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, por las cuales te pueden hacer sabio para salvación, para la fe que es en Cristo Jesús. Fíjate cómo le dice, por las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la fe que es en Cristo Jesús. Le está diciendo, tú persiste en esto que has aprendido, persiste en la palabra de Dios, persiste en lo que te han enseñado. Dice, porque esto te va a ayudar en tu salvación. Eso te va a ayudar en todo lo tocante a tu salvación, a tu relación con Dios, a tu relación con tus semejantes. Verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es el aliento de Dios, es el aliento divino y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Útil para enseñarnos lo que es la verdad, para reprender, para hacer saber lo que está mal en nuestras vidas, para corregirnos cuando nos estamos equivocados, para instruir en justicia, es para entrenarnos en cuanto a la justicia, nos enseña a hacer lo correcto. Fíjate, 4 cosas, para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige en cuanto a cosas que estamos equivocados o ideas que estamos equivocadas, nos enseña a hacer lo correcto. Estas 4 cosas maravillosas, para enseñarnos lo que es la verdad, la palabra es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, no lo que está mal en mi esposa, sino en mi vida. Nos corrige en cuanto estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Estas 4 cosas nos enseña la palabra de Dios. Y bueno, dice verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta de las maravillosas virtudes que encontramos en la palabra de Dios? A través de ella el Señor nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos reprende. La verdad es que no necesitamos más que solamente la palabra de Dios. Punto 2. A través de ella conocemos la verdad. Juan 8, 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 2 maravillosas aplicaciones aquí. Si vosotros, dice, si ustedes, a los que habían creído en él, ¿no? Porque no solamente se trata de creer en él, sino de rendir mi vida a él. Dice, a los que habían creído en él. Dice, si vosotros permaneces en mi palabra, si tú permaneces en lo que yo te digo, dice, entonces serán verdaderamente mis discípulos. No solamente en el creer nada más, porque los demonios creen y tiemblan, sino en rendir toda mi vida y darle autoridad a la palabra en mi vida. Dice, entonces, ahora sí, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. A través de la palabra de Dios es que tú y yo conocemos la verdad. A través de su palabra es que vamos a aprender de la verdad, vamos a conocer su verdad. A través de la palabra nos muestra nuestro pecado. Apocalipsis
10, 9 al 10. Digo, vamos a leer varios versículos, entonces ponte abusadillo. Apocalipsis 10, 9, 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librillo de la mano del ángel y me lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubiese comido, era amargo en mi vientre. Qué interesante pasaje. El ángel le dice a Juan, el apóstol, le dice, cómete ese librillo, dice, y en un principio va a ser dulce en tu boca, pero amargo en tu vientre. ¿Sabes qué? Que la palabra de Dios así debe de ser. 3 cosas. Es personal, la palabra de Dios es personal. Tiene una aplicación para mi vida, no para alguien más, no para los demás, sino para mi vida, para mí. Es personal, es dulce a mi paladar. Que esto que significa, pues me muestra que Cristo murió por nuestros pecados. Digo, ¿qué más dulce que eso? Nos muestra el evangelio, nos muestra la verdad, el amor, la compasión que el Señor ha tenido, que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos ha dado vida. Digo, ¿qué más dulce que eso, no? Nos muestra lo dulce que es la palabra de Dios, y es dulce en la boca. En un inicio, cuando tú y yo escuchamos el mensaje de la salvación, pues definitivamente se convierte en algo dulce, pero juntamente con eso va a ser amargo en el vientre. ¿Qué significa esto? Que va a ser duro para nuestro pecado, para nuestra carne, va a ser difícil, no va a ser de fácil digerir el evangelio, va a confrontar nuestras vidas, nos va a incomodar. Definitivamente la palabra de Dios nos debe incomodar, nos debe a través del Espíritu Santo y de su palabra nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y nos muestra la verdad. ¿Y sabes qué? Muchas veces la verdad es dolorosa. No es fácil escuchar la verdad. De repente cuesta trabajo y no es fácil saber que somos pecadores, pero dulce al saber que Él nos ha dado la vida, que Él pagó por nuestros pecados. Y esa es la palabra de Dios. Es personal, es dulce a nuestro paladar por lo que Él hizo por nosotros, pero también nos va a incomodar. Dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se trata de morir. La vida cristiana se trata de morir. La vida cristiana se trata de ir hacia abajo para que Él entonces nos levante. Se trata de morir a mí mismo para que Él entonces nos pueda dar la vida eterna. De eso se trata la vida cristiana. No se trata de vivir una vida plena, y va a ser incómoda, por supuesto. No se trata de tener todo lo que yo deseo, no se trata de que todos se rindan a mi voluntad, sino se trata de hacer yo la voluntad de Él. Y créeme que a la carne no le es fácil, no le es fácil. Es más, leer la Biblia a la carne no es fácil. La carne se resiste a que tú y yo vengamos a las Escrituras. Se resiste, constantemente se está resistiendo. La palabra de Dios es perfecta. Salmo 19, del 7 al 13. Este es un poema maravilloso. Leía de varios comentaristas que este es un poema hacia la palabra de Dios. Es un poema que habla de las virtudes de la palabra de Dios y cómo ella, al ser perfecta, tiene varias consecuencias. Mira, verso 7. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio el sencillo. ¿Qué tanto cambia el alma, la palabra de Dios? ¿Qué tanto puede transformar al alma de una persona? La manera de pensar de una persona. ¿Qué tanto la palabra de Dios puede hacer que una persona sea transformada? Completamente. De ser una a terminar siendo otra persona. Ese es el mayor efecto de la palabra de Dios en la vida del creyente. El que transforme su manera de ver las cosas, su manera de vivir, su manera de concebir todas las cosas, a la manera de concebir de Dios, de vivir una vida carnal, pecaminosa, ahora vivir una vida de piedad y santidad y de justicia, de la justicia de Dios. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Ese efecto, familia, no te lo da las alabanzas, no te lo da una relación
basada en misticismo. Eso solamente lo da la palabra de Dios. Alguna vez platicando con una persona, le preguntaron, estábamos varias personas, le preguntaron, ¿de qué se trata el cristianismo? ¿De qué se trata la vida cristiana? Y entonces él le decía, él respondía, el cristianismo se trata de momentos, de una manera muy mística, de momentos muy significativos delante de la presencia de Dios. Entonces en ese momento yo en mucha ignorancia dije, wow, qué respuesta tan más padre, ¿no? Qué bonito suena, ¿no? Pero sabes que no se trata de momentos significativos en la presencia de Dios, ahí encerrado en tu cuarto, cantando alabanzas. No solamente trata de eso, sino se trata de una relación con su palabra. Se trata, sí, de momentos en los que tú vas a orar y adorarás al Señor y pasarás tiempo adorándole, orando, pero ¿sabes qué? Si eso no incluyes un tiempo de comunión con Dios, entonces un tiempo de lectura de la palabra de Dios, entonces no estás cerrando el círculo. Te estás perdiendo para mí, lo más importante, que es lo que Él tiene que decirte a ti y a mí. A lo mejor sí, allá en ese momento, pues te rindes y le pides perdón y le entregas, rindes tu corazón, abres tu corazón. Pero si no abres la palabra de Dios, si no vienes a la palabra de Dios, si no lees la palabra de Dios, si no meditas la palabra de Dios, pues no va a servir de nada. Solamente serán momentos significativos emocionales que pasando las horas, esos momentos emocionales ahí quedarán. Y la palabra de Dios es todo lo contrario. La palabra de Dios se afirma en nuestros corazones, se afirma en nuestras mentes, en la manera que tú y yo observamos y meditamos y memorizamos la palabra de Dios, pues va a ser más en la medida que esta manera de ver las cosas de la manera de Dios, de esta manera de cómo Dios concibe pues todas las cosas, empezará a transformar nuestro ser. Es algo extraordinario. Mis palabras quedan muy hasta tontas de poderte explicar el efecto de la palabra de Dios. Pero definitivamente la palabra de Dios transforma el alma, la mente, el corazón de las personas. Tanto así que dice que hace sabio al sencillo. Esta palabra sencillo, híjole, si te dijera, bueno, es al inculto, al ignorante, hace sabio, entendido al ignorante. Ahora, si esta característica todos la tuvimos. Y tú dirás, no, yo no soy un ignorante. O yo nunca fui un ignorante. Sabes que sí ignorabas las cosas de Dios. O sí ignoramos muchas veces las cosas de Dios. Y solamente a través de la palabra de Dios nos hacemos sabios, nos hacemos entendidos y aprendemos de su palabra, aprendemos de Él. Luego dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Pues, definitivo, son tan rectos. Pero fíjate, la rectitud de Dios, la santidad de Dios, muchas de las veces producen más que alegría en nuestro corazón, producen todo lo contrario, ¿no? Hasta incomodidad, ¿no? Pero debería de ser todo lo contrario. Al ver la rectitud de Dios, al entender la santidad de Dios, eso debería de darnos gozo, felicidad, de saber que Él es santo, de que Él es recto y de que eso demanda de nosotros. Y dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y mucho más que el oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Fíjate, son deseables los mandamientos de Dios para ti y para mí. Deberían de ser más deseables que el oro, más que la lana y más que la miel, más que lo que comemos. Y muchas de las veces no es así. La palabra de Dios no es tan deseable ni como el oro ni como la miel. No es deseable ni, o sea, tú y yo deseamos a veces, muchas veces deseamos más el dinero, la comida o el estar bien que tener una comunión con Dios. Y qué triste. O que leer la Biblia, ¿no? ¿Cuántas veces ahí está la Biblia, ¿no? Ahí al lado, en tu cabecera o en tu buró, y ahí se queda por días
sin abrirse, o en tu celular, ¿no? Y me encantan los celulares. Bueno, el mío cada fin de semana me pone el historial de aplicaciones que más abrí en la semana. Y mi reto ha sido que la aplicación que más abra es la Biblia, más que cualquier otra cosa, ¿no? Más que música, más que YouTube, más que jueguitos, más que lo que sea la Biblia, que sea la palabra de Dios, que sea la aplicación que más abro. ¿Qué deseas más? ¿El oro, la miel o la palabra de Dios? ¿No? Qué interesante lo que dice aquí. Luego dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón, dice el salmista. En guardarlos hay gran galardón. Además de que a través de ellas, como muy paralelo a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, es amonestado con ellos, dice. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y en guardarlos hay gran galardón. Claro, por supuesto. En guardar la palabra de Dios no hay algo más maravilloso que el vivir como Dios quiere que vivamos. Claro que va a haber dificultades y va a haber adversidades, pero vamos a vivir bien, de acuerdo a como Él nos lo pide, y en eso ya hay un gran galardón, ¿no? En saber que vivimos como Él nos lo demanda. Entonces la palabra de Dios es perfecta. Fíjate, ya vimos varios atributos, ¿no? A través de ella conocemos la verdad. Bueno, primero más atrás vimos la palabra de Dios es suficiente. A través de ella aprendemos la verdad y somos discipulados. Nos muestra nuestro pecado y es perfecta. Quinta característica, la palabra de Dios es nuestro fiel consejero. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Fíjate, por un lado están los consejeros malos, ¿no? Dice aquí, el que no anduvo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo bajo el consejo de los malos. Y sí, efectivamente, siempre que pensamos en los malos, pensamos en alguien que es malo, ¿no? Pero el peor consejo que podemos recibir tú y yo es el propio. Es el consejo que viene de mí mismo. Porque yo soy malo y el peor consejero es mi corazón. Dice Jeremías que el corazón es malo y perverso. Que no nos fiemos de nuestro corazón, ese dicho de lo que te dicte tu corazón. No te dejes guiar por lo que te dicte tu corazón. Mejor guíate por lo que dice la palabra de Dios. Guiémonos por lo que el Señor dice. Mejor, sabes que el Señor dice esto, ¿no? Otra vez, ¿no? 2 de Corintios, ¿no? Aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Todo referente a mi conducta, a mi relación con mis semejantes, a mi conducta cristiana y a mi relación con Dios, ¿no? Aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito, ¿no? Entonces esto, ¿no? Bienaventurado el varón que no está guiándose bajo su consejo, que es malo, o el consejo de sus amigos, que es malo, de los malos. Ni estuvo en camino de pecadores, y aquí habla de alguien que ya está caminando en el camino de los pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Habla de una progresión, ¿no? Del que escucha el consejo, camina en el camino de los pecadores y después ya se sienta, o sea, ya es un perverso, un escarnecedor. Dice el verso 2, dice, sino que en la ley del Señor está su consejo, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Qué es necesario? ¿Sabes qué? Que es necesario que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, porque somos muy fáciles de dejarnos llevar por nuestros propios consejos. Somos muy malos consejeros para mí mismo. Mi peor consejero soy yo. En donde soy un consejero barco. Ay, Yair, no te preocupes, no pasa nada. Ay, ¿qué más da tantito? No, tú disfruta. Para eso es la vida, para disfrutarla, ¿no? Y agarramos acerca de todos los pensamientos humanos, humanistas, de este sistema de valores que está en contra de Dios para aconsejarme a mí mismo. Ay, no, tú mereces. Ay, no, tú debes de estar bien. Y yo, ¿no? La teología del yo, ¿no?
o la doctrina del yo, ¿no? Entonces, el peor consejero soy yo mismo, para mí mismo. Sin embargo, cuando venimos a la palabra de Dios y somos regidos nuestra vida por lo que Él dice y no por lo que yo pienso, bienaventurado eres, bienaventurado eres. Y hay una consecuencia. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, ¿no? Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es más profundo de lo que leemos. Que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. ¿De qué habla esto, no? Que nunca, ¿no? ¿Te acuerdas de la mujer samaritana ahí en Juan 3? Pues no volverás a tener sed, ¿no? Si tú bebes del agua, de las cosas temporales de esta agua, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, le decía el Señor, no volverás a tener sed jamás. De su comunión, de una comunión con Él, ¿no? Es lo único que puede saciar todas nuestras sedes. Todas las sedes de nuestra alma las puede saciar solamente el Señor. Y dice que da su fruto a su tiempo. ¿Y qué habla de dar su fruto? Otra vez las dos ideas de Gálatas 5 y de reproducirnos, ¿no? De predicar el evangelio, de hacer discípulos para el Señor. Dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperar. ¿De qué habla? De que entonces yo voy a ser alguien próspero y entonces todo lo que hago me va a ir muy bien y entonces si emprendo un negocio entonces vivir de acuerdo a lo que al consejo de Dios me va a ir bien. Y ahí están muchos entonces estudiando la palabra de Dios, conociéndola y abriendo negocios, y cuando fracasan, se apartan del Señor. No, que entonces me iba a ir bien. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Se refiere a todo lo que hagas referente a las cosas de Dios, te va a ir bien. Otra vez, quitando a un lado las añadiduras, ¿no? Siempre que pensamos en prosperidad o en bendición, pensamos en las cosas temporales. Y desde nuestra cosmovisión finita, polvo, que no somos nada, un carnal, pues sí, eso pensamos. Pero de la visión de Dios, eso es todo lo contrario. Completamente todo lo contrario. Más bien habla de todo lo que hagas para el Señor va a ser prosperado. Si estás predicando el evangelio, Dios te va a ayudar en medio de lo que estás haciendo. Si estás en un ministerio sirviendo, Dios te va a ayudar en medio de ese ministerio. Y definitivamente te va a dar gozo en medio de cualquier circunstancia, paz en medio de cualquier circunstancia. Y dice, no así los malos, que son como el tamo arrebatado por el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, ¿no? Dios conoce el camino de todos y la senda de los malos va a perecer. Paralelamente, Josué 1, 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Le dice, solamente esfuérzate en guardar lo que la ley de Moisés te mandó, lo que Dios te dio por medio de la ley de Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Fíjate cuál es el propósito de meditar de día y de noche: guardar y hacer, ¿no? Vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La misma idea de prosperar, ¿no? Del Salmo 1, no es ya voy a ser el hombre más exitoso del mundo. Bueno, entonces voy a estudiar la palabra de Dios para entonces recibir una bendición. No, pues ya estás viniendo a la palabra de Dios con esa actitud o con esa intención, ya está mal. Más bien yo vengo a la palabra de Dios para entonces poner por obra su palabra. Y pues Él dirá, ¿no? Y Él me guiará y Él me dará sabiduría, ¿no? Y todo lo referente a caminar con Él y a mi comunión con Él y a mi servicio con Él,
por supuesto que Dios me va a ayudar en medio de eso. Hay algunos peligros. Bueno, estos son algunos atributos de la palabra de Dios. Digo, hay muchísimos más. Hay algunos peligros. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según en Cristo. Estos son los peligros del día de hoy. Que miremos que nadie nos engañe con filosofías y huecas sutilezas. Y para tú y yo estar seguros de que no vamos a ser engañados, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y tenemos que conocer al Dios de la Escritura. Tenemos que conocer al verdadero Dios, porque será muy fácil que tú y yo podamos ser engañados si concebimos a un Dios completamente diferente. Y el día que vengan y nos vendan un Dios barco, ¿no? Un Dios que te tolera todo, un Dios que te ha moldado a nuestro propio consejo, a nuestra propia carne, pues vamos a ir en pos de ese Dios y vamos a correr hacia ese Dios. Pero si tú y yo aprendemos a estudiar las Escrituras, aprendemos a meditar en ellas de día y de noche, será muy poco probable que podamos buscar un Dios que no sea el de las Escrituras. Pues familia, que este año el Señor nos ayude a caminar en una comunión real y genuina con Él, buscándole de día y de noche, meditando en su palabra de día y de noche, memorizando su palabra, no solamente leyéndola, sino buscando ponerla por obra y memorizándola. Te invito a que empieces el año con un libro de la Biblia. Mi sugerencia es no te propongo el que leamos la Biblia en un año. Te propongo que la leas, que simplemente escudriñes la palabra de Dios. Pues bueno, que Dios te bendiga y que tengas muy bonito inicio de año. Y nos estamos viendo próximo domingo 10 de enero ahí en Semilla. Y si no, seguiremos subiendo las enseñanzas de manera virtual. Que Dios te bendiga.